Continuemos con nuestra serie de Corintios, segunda carta a los Corintios. Y esta serie la hemos titulado Consuelo en el Evangelio, porque realmente esto es lo que más necesitamos, ser consolados en los problemas, en las dificultades, en las tribulaciones, las cuales son reales en nuestra vida. Como lo veíamos hace un momento en el Salmo, realmente lo más terrible que podríamos hacer, aunque suene extraño, pero es la realidad, es creer en Dios y en Cristo Jesús, en lo que Él hizo por nosotros, para que Dios nos dé solo cosas de esta vida. Sería no conocer el Evangelio verdadero. Pero Él vino a traernos lo más grande, la eternidad, aunque en esta vida, en esta tierra, haya problemas y dificultades. Eso es lo que hemos estado viendo en esta carta. Continuemos. Hoy vamos a seguir en el capítulo 1 de la segunda carta a los Corintios. Hoy solamente vamos a ver 3 versículos. Es que creo que hay demasiado allí, así que no quiero desaprovechar nada de lo que dice la palabra. Quiero que exprimamos esa verdad, que cabemos hondo en esas profundidades de la palabra y que Dios permita que entendamos su verdad. Leamos la palabra de Dios y veamos lo que Dios nos quiere enseñar. Dice, pues, cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes, pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza de que, al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Esta es la palabra de Dios. Este es el pasaje que vamos a estar estudiando y no sé si notaron una palabra que se repite mucho. Consuelo. Pero hay una que se repite más. Sufrimiento. Claro, obviamente nos encanta el consuelo, es decir, es más bonita esa palabra que sufrimiento. Aunque, por supuesto, la palabra consuelo está allí, pero sufrimiento también, tanto que habla de consuelo, pero habla de sufrimientos. Así que son más las veces que la palabra de Dios nos habla de que hay problemas y dificultades. Ahora, no porque Dios quiera hacer aguafiestas, sino porque, mis hermanos, el Dios verdadero tiene que ser veraz. El Dios verdadero nos tiene que decir la verdad, si es que es el Dios verdadero. De ahí que yo entiendo a tantas personas que rechazan, entre comillas, el Evangelio. Las entiendo y es más, comparto esa idea. Ay, ¿cómo así? ¿Qué herejía tan grande la que esté diciendo Alex? No. De hecho, yo también he rechazado, entre comillas, el Evangelio. Sí, ese falso Evangelio que nos promete que todo va a estar bien, eso es la más grande farsa y mentira. Y eso es cierto, tristemente, a veces personas que no conocen la verdad de Dios tienen hasta más sabiduría, entendimiento y percepción de la realidad que personas como tú y yo. Muchos de nosotros venimos de esos contextos donde por años estuvimos en lugares donde nos prometían de todo, que hasta íbamos a ser millonarios, y allí estábamos nosotros creyéndonos esa mentira y ese engaño. Hay muchas personas que frente a eso, por eso es que rechazan, por eso les decía, ese falso evangelio. Y yo estoy de acuerdo, porque no es verdad, porque no es cierto. Porque con eso lo que hacen es estafar a tantas personas y quitarle el dinero a tantas personas, porque es como una pirámide, porque les prometen que, sabes, si tú traes, Dios te va a dar muchísimo. Pero mis hermanos, la palabra de Dios en ninguna parte promete eso. Y como les decía, hay personas que por ese tipo de falsos evangelios que se predican, personas racionales dicen, no, venga, esto no es la realidad, esto es una mentira. Sabes, yo no creo porque a mí me tocó pasar hambre, porque yo veía como mis papás lo único que hacían era llevarle el dinero al pastor mientras él andaba en una camioneta último modelo y tenía finca y se iba de vacaciones, y nosotros aguantábamos hambre y mis padres les llevaban todo el dinero a esas personas. Así que yo no creo en Dios, yo no creo en el cristianismo. Y en ese sentido estoy de acuerdo. El problema es que ese no es ni Dios ni es el cristianismo. El Dios verdadero nos dice su verdad. La Biblia es muy clara frente a esto. Sufrimiento siempre habrá. Pero aquí es donde viene para mí la parte más importante y es lo que le da el título a esta enseñanza. Sufrimiento con propósito. Lo que es necesario que comprendamos es que la palabra de Dios es clara y Dios es claro. Dios permite el sufrimiento, pero Él siempre tiene propósito con todo lo que hace, incluido el sufrimiento.
Esta es la verdad que nos va a consolar, saber que aún Dios tiene propósitos con el sufrimiento. De hecho, en ocasiones les he dicho, quiero enfatizar esto en esta introducción porque es importante. Hay algo que se conoce como la teodicea, que se supone que es el problema más grande que tiene la existencia de Dios y más particularmente aún el cristianismo. Y en ocasiones he hablado de esto, pero es importante aclararlo en este punto o en esta enseñanza porque creo que está muy acorde. ¿De qué se trata la teodicea? El problema más grande que tiene la creencia en Dios. Y es que si Dios existe, Dios es todopoderoso y Dios es benevolente. Ahora, yo creo que estamos de acuerdo en eso. Los que creemos en Dios, tú y yo creemos en Dios, creemos que Dios es todopoderoso, ¿cierto? Creemos que Dios es benevolente, es decir, que Dios es bueno. ¿O creemos que Dios es malo? No, tú y yo creemos que Dios es todopoderoso y que es bueno, pero esa es la teodicea. Si Dios existe y si es todopoderoso, lo puede todo y es bueno, entonces, ¿por qué existe el mal? Y ese es el argumento más importante y más grande que han sostenido los ateos por muchos años. Y preguntémonos, ¿no tiene razón? ¿No tiene lógica? Si Dios existe y es todopoderoso y es bueno, ¿por qué creó un mundo con maldad? ¿Por qué permite la maldad? Entonces, o Dios no es bueno, o Dios no es todopoderoso, y en tal caso, Dios no existe. Interesante argumento, ¿no? Y para los jovencitos, cuando lleguen a la universidad, se los aseguro, ese es el dilema que les van a plantar. Pero esta es la pregunta. ¿Significa que porque exista el sufrimiento, Dios no es bueno? Todo lo contrario. Cuando uno entiende que este Dios que es bueno tiene aún propósitos con el sufrimiento, uno se da cuenta que no solamente es bueno, sino que es todopoderoso. Y más bien un Dios todopoderoso y bueno es capaz de permitir aún el sufrimiento, pero aún de estas cosas malas sacar cosas buenas. Aún de todo este caos sacar cosas que no nos alcanzamos a imaginar. Ahí es donde entendemos, sí, Dios existe, por supuesto, sí, Dios es todopoderoso, claro que sí. Sí, Dios es bueno, pero es que el problema es que a veces nosotros somos como niños caprichosos que le queremos decir a Dios qué hacer. Pero cuando uno ve el panorama completo, se da cuenta que aún el sufrimiento es necesario. Y lo más importante, que Dios tiene propósitos verdaderos con el sufrimiento. Y el cristianismo verdadero, la palabra de Dios verdadera, nos habla con claridad de esto, no nos mete tapados, no nos oculta nada, sino que nos dice el sufrimiento es verdadero, pero tiene propósito. Y eso es lo que quiero que veamos en esta enseñanza. Pero antes de abandonar esta introducción, yo quisiera que hasta pensáramos en algo. Es tan curioso. Saben que hasta los mismos seres humanos y hasta esos que a veces se llaman ateos y niegan a Dios por estas cosas, luego son tan hipócritas que hasta alaban a las personas que sufren, alaban a las personas que se privan de cosas, alaban a las personas que mueren como héroes. Son los mismos que alaban al hombre que vaya al ejército a pelear por su nación. Oh, entregó su vida por su nación. Qué loable, qué grande sacrificio. Alaban a los atletas que se esfuerzan tanto por lograr una cosa terrenal como una corona que se desvanece. Alaban al alpinista que arriesga su vida para subir el Everest con tanto sacrificio. Alaban a los héroes que mueren en combate. Pero precisamente es por el sufrimiento que tú y yo hoy conocemos a un Salvador que sufrió lo que tú y yo merecíamos, para que aunque suframos en esta vida no recibamos sino la gracia bendita, como ya nos lo ha enseñado la palabra de Dios. De ese héroe si no les gusta hablar. Ahí sí no ven a Dios como un héroe, pero ese es el asunto. De hecho, quiero dejar sentada esa base. De hecho, el cristianismo cree en el verdadero y más grande héroe. Un Dios que no solamente es todopoderoso y es bueno y permitió la maldad y el sufrimiento, sino que Él mismo se hizo hombre y en carne propia sufrió lo que ninguno de nosotros jamás ha sufrido. Para que tú y yo, aunque suframos en esta tierra, un día gocemos y nos deleitemos de la gloria eterna. De eso sí no hablan, ¿cierto? Pero mis hermanos, esa es la realidad. Pero quiero que veamos entonces esta verdad, cómo Dios tiene un propósito en el sufrimiento. Quiero aclarar esto ya para ir a la palabra y ver estos 3 puntos. Sé que hay otros puntos, sé que hay otras verdades, sé que hay otros propósitos para el sufrimiento, obviamente que están por toda la Biblia, pero me he centrado en estos 3 porque es del pasaje que vamos a estar hablando, obviamente. Sé que si estudiamos la Biblia nos daremos cuenta que hay muchos otros propósitos, pero espero que estos 3 propósitos que nos muestra aquí la palabra de Dios sean suficientes para que entendamos que aún Dios puede usar el sufrimiento con propósitos gloriosos. Por eso el primer punto que quiero que veamos es participación en el sufrimiento. Pero con participación, ¿a qué me refiero? Bueno, creo que esto no es
una incógnita para ninguno de nosotros. Todos hemos participado del sufrimiento. ¿Hay alguien aquí que pueda levantar la mano y que diga que nunca ha sufrido? Yo creo que desde el más pequeño. Yo creo que hasta el más pequeñito ya le ha tocado ir al hospital. Ya ha sufrido una enfermedad. Así sea gripa, ¿cierto? Hemos experimentado ya el dolor y el sufrimiento. Pero no me refiero con esta participación en el sufrimiento en que todos los seres humanos participamos del sufrimiento, porque esa es la realidad, sino precisamente que la Biblia enseña algo muy particular, y es que los cristianos no es que simplemente sufren como el resto de la gente del mundo. ¿Saben que el sufrimiento de los cristianos es particular? Porque cuando un cristiano sufre, Cristo sufre. De hecho, cuando un cristiano sufre, aunque nos duela a ti y a mí, le duele más a Cristo. Y en un sentido, el cristiano no tendría por qué sufrir, pero mientras estemos en esta tierra, si el mismísimo Señor Jesucristo sufrió, eso es lo que nos enseña la Biblia. Pero si tú y yo hoy estamos en Cristo, mis hermanos, cada dolor y sufrimiento no solamente nos duele a ti y a mí, le duele a Cristo, le duele a Cristo. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo 5? Pues, cuanto más sufrimos, ¿por quién? Por Cristo. ¿Podemos entender eso? Cada que tú y yo estamos pasando por una dificultad, Cristo la está pasando. ¿De verdad? Yo te voy a hacer esta pregunta. ¿Alguna vez te has pegado en el dedo pequeñito en la pata de la cama? ¿Hasta dónde te duele? ¿Te duele solo el dedo pequeñito? ¿Te duele, mejor dicho, es como si el dedo pequeñito tuviera su inicio allá en la punta del pie y terminara en la coronilla de la cabeza? ¿Te duele todo o no? ¿Con qué te quejas? Con la boca. ¿Cómo haces? Ay, y eso pues si no es que de pronto hasta no eres muy cristiano y se te zapa quién sabe cuántas palabras. ¿Sí o no? ¿Te ha pasado alguna vez? Ahora, Alex, ¿por qué estás poniendo este ejemplo? Es muy simple, la palabra de Dios es clara. Tú y yo somos el cuerpo, la cabeza es Cristo. Lo que le pase al cuerpo se siente en la cabeza. De hecho, si no estuviéramos conectados, tú puedes mocharte un dedo y no sientes nada. Si esto no estuviera conectado, este cuerpo con el cerebro, con la cabeza, mis hermanos, no sentiríamos nada. Esta es la gran realidad. Cuando sufrimos, estamos sufriendo es por Cristo. Tanto que este pasaje es tan controversial que aquí es donde quiero decirlo. Aún la religión popular de este pasaje es donde ha enseñado, ha creído y sigue creyendo que todavía el sufrimiento nos gana o nos aporta la salvación, porque literalmente el idioma original dice que los sufrimientos de Cristo abundan dentro de nosotros. Por eso es que en la religión popular, aun cuando tú sufres, y tanto que hasta enseñan eso, hasta te enseñan a latigarte, ¿sí? A caminar de rodillas, ¿sí? A subir al cerro Monserrate con una cruz y si es posible que te latiguen la espalda, porque cuando tú y yo sufrimos, y hasta se inflige el sufrimiento, pues eso está aportando a los sufrimientos de Cristo, pero no es lo que enseña la palabra de Dios. Podría ser que este pasaje insinuara eso, pero tenemos claro, nada de lo que tú y yo hagamos aporta a la salvación, pero si hemos sido salvos, cada que tú y yo sufrimos, sea lo que sea, eso lo está experimentando Cristo. De hecho, son los sufrimientos de Cristo. Para ustedes que son padres, díganme si ustedes ven a un hijo sufrir y ustedes no sufren también. ¿Sí? Ahora yo les hago esta pregunta. Si ustedes que son padres, y como dijo el mismísimo Señor Jesucristo, y aún son malos, pero pensemos en esto. Si aún les duele cuando un hijo suyo sufre, hasta estoy seguro de esto, puede ser que tu hijo esté sufriendo hasta por consecuencias de sus propios actos, pero te duele o no. Ahora, ustedes creerán que aquel que entregó su vida por nosotros, aquel que lo dio todo para que tú y yo seamos hijos del Padre Celestial, ¿realmente si tú y yo hoy sufrimos, a Él no le duele? Mis hermanos, cuanto más sufrimos, sufrimos es por Cristo. Pero también dice, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Podemos ver que está diciendo, mira, entiende esto, tu dolor y sufrimiento no es indiferente a Dios. Pero Dios, como tiene propósitos, con el dolor y el sufrimiento, no va a quitar ese sufrimiento. Lo voy a poner de esta manera, no he traído el pasaje, pero es demasiado famoso. Creo que todos lo sabemos, espero que sí. Si no, pues te lo cuento. Cuando el Señor Jesucristo iba a morir en la cruz, la noche antes de ir a morir en la cruz, dice la palabra de Dios que fue y se arrodilló 3 veces con sudor como lágrimas
y le rogó al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa de sufrimiento, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué hizo el Padre? ¿Quitó la copa? No. Pero por ese sufrimiento que el Padre permitió pasar al Hijo unigénito, es que tú y yo hoy tenemos salvación y vida eterna. ¿Puede Dios con el dolor y el sufrimiento sacar cosas buenas? De hecho, con el dolor y el sufrimiento de su Hijo, trajo lo más grande: salvación y vida eterna. Pero este Dios, que permitió que su mismísimo Hijo descendiera de la gloria y pasara por el sufrimiento más grande en esta tierra, pero al final hubo un propósito, nos dice lo mismo a nosotros: hijos míos, van a pasar dolor y sufrimiento, como lo pasó mi hijo, solo que mi hijo pasó el más grande dolor, por salvarlos a ustedes y hacerlos mis hijos, dice Dios. Pero los voy a consolar, los voy a fortalecer en medio del sufrimiento. No les prometo que no va a haber sufrimiento, pero Dios nos dice: pero hay propósito en eso. Porque así como lo que vivió mi hijo tuvo un propósito glorioso, lo mismo sucede con ustedes. Aunque lo que él hizo es lo más grande, porque el dolor y el sufrimiento de él, de mi hijo, en esa cruz, los ha hecho mis hijos. Por eso es que cuando sufrimos por Cristo, Dios, nuestro Padre, como ya lo vimos anteriormente, Padre de misericordias y Dios de todo consuelo, Él nos colma de consuelo, pero por medio de Cristo, por medio de Cristo. Entonces, esta es la realidad. Cuando sufrimos hay propósito, porque aun Cristo siente ese dolor, porque somos su cuerpo, Él es la cabeza. Pero esto es lo interesante, esto lo enseña una y otra vez la palabra de Dios. ¿Recuerdan que les estaba enseñando esta semana, o estábamos recordando, que a la iglesia más fiel de toda la Biblia? ¿Cuál es la iglesia más fiel de toda la Biblia? Bueno, pues es lo que yo leo en toda la Biblia. La iglesia de Esmirna, la más fiel. Dios le dijo: y prepárate porque vas a sufrir. Eso lo estábamos viendo. Tanto que a esta iglesia Él le dice en Apocalipsis 2:9: yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza. Yo lo sé, yo lo conozco, yo no lo ignoro. Pero tú eres rico. Ay, ¿cómo así? Mis hermanos, esa es la realidad. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. Mira, mi hermano, mi hermana, aquí la palabra de Dios está enseñando lo opuesto. ¿Saben a qué se refiere este pasaje? Esos que dicen ser judíos, esos que dicen, sabes, las promesas, esos que dicen que tienen a Dios porque tú los miras y todo les va bien, pero sabes, son sinagoga de Satanás. Sabes, porque tú eres rico, porque a pesar de tu dolor y sufrimiento, sabes, yo no lo ignoro, pero aún eso tiene propósito en tu vida. Así que, sabes, la realidad es que delante de Dios eres rico, así que yo quiero hacerte esa pregunta, o pues más, quiero que nos la hagamos, yo mismo quiero hacérmela. Hoy tú y yo nos vemos de esta manera, que somos ricos a pesar de los dolores y sufrimientos. O miramos al otro que también se hace llamar cristiano, al pastor que también se hace llamar pastor y se hace llamar cristiano y no predica el evangelio. Todo le va bien. Oigan, en esa iglesia todos son ricos, todos prosperan, pero no tienen el evangelio verdadero, no tienen la verdad. Pero nos sentimos tú y yo ricos de verdad. Mis hermanos, esta es la gran realidad. Dios tiene propósitos con todo esto. Aún diciéndole a esta iglesia que sé que sufres, y es a esta iglesia a la que si sigues leyendo, Jesús le dice: y vas a sufrir más, pero eres rico, estás bien, te lo aseguro. ¿Sabes por qué? Porque me tienes a mí, porque tienes mi palabra, porque tienes mi verdad, porque si hoy te llamara a cuentas, no tengo nada que reprocharte. Estás caminando fiel, aunque haya dolor y sufrimiento. Aquellos, no los mires a ellos, ¿sabes? Un día se van a enfrentar a mí. Ese día vamos a ver quién es quién. Ese día vamos a ver si esos pastores que se llenaron los bolsillos de dinero con el dinero de las ovejas, realmente qué van a recibir en la gloria eterna. Esperemos allá. Pero tú eres rico porque me tienes a mí, dice Cristo Jesús, le dijo a esta iglesia y le dice a todo aquel que es fiel y que entiende que no es por cosas de esta vida que debemos creer en Cristo, sino que Él nos consuela, que Él nos fortalece. Es más, quiero ilustrarlo de esta manera. Si todavía no estamos seguros de que lo que nos pasa a nosotros le duele a Cristo, una de las escenas que más conocemos, la iglesia, la primera persecución de la iglesia. ¿Quién fue uno de los hombres que más se empecinó en perseguir a la iglesia? El que tú y yo hoy conocemos como apóstol Pablo, que antes era Saulo de Tarso. ¿A quién estaba persiguiendo el apóstol Pablo? A los cristianos. No le bastó con perseguirlos en Jerusalén, ahora iba rumbo a Damasco con cartas oficiales de los líderes judíos para apresar a los cristianos, sin importar quién fuera, meterlos a la cárcel para matarlos. ¿Quién era ese? Saulo de Tarso.
¿Quién llegó a ser el apóstol Pablo? Pero cuando iba rumbo a Damasco a destruir la iglesia en Damasco, ¿qué sucedió? De repente vino una luz del cielo que lo cegó, lo tiró en el piso y le dijo, Saulo, Saulo, ¿qué? ¿Por qué me persigues? Espera, ¿quién está persiguiendo a Saulo? ¿A Cristo o a la iglesia? ¿A quién le hago caso? A los dos. ¿Está persiguiendo a Cristo? ¿Está persiguiendo a la iglesia? Hechos 9:5. ¿Quién eres, Señor? Una expresión de divinidad. Saulo entendió que esa voz no era de cualquiera. Preguntó Saulo, yo soy Jesús. ¿A quién tú persigues? Contestó la voz. Mis hermanos, ¿le duele o no le duele a Cristo? ¿Estaba o no estaba siendo perseguido Cristo cuando Saulo estaba persiguiendo a la iglesia? Sí, podemos entenderlo. Así que nuestros problemas y dificultades, Dios no los ignora. Dios no los ignora. Precisamente si avanzamos, cuando ahora lo transforma y lo cambia de ser el perseguidor de cristianos a ser el más grande defensor de la fe cristiana, ¿qué le manda a decir con Ananías, el que fue a orar por él para que recibiera nuevamente la vista? Hechos 9:16. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir. ¿Por qué? Por mi nombre. Así que cada cristiano que sufre, que padece, que vive problemas y dificultades, ahí es donde vamos, no está solo. Cristo está con él y aún a Cristo le duele eso. ¿Pero por qué no lo quita? Porque hay propósito, porque hay propósito. Precisamente Colosenses 1:24. Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, dice el apóstol Pablo, porque así participo de los sufrimientos ¿de quién? De Cristo. Pablo entendía, miren, si yo sufro, estoy sufriendo es por Cristo. De hecho, son los sufrimientos de Cristo, ni siquiera los míos. Mis hermanos, yo creo que eso es lo que trae consuelo, fortaleza, que aún el sufrimiento tiene propósito. ¿No te consuela en este momento saber esto y que es real y que la palabra de Dios lo enseña? Que Dios no nos deja ignorantes frente a esto, que Él no nos engaña, que Él no nos promete que todo va a estar bien, sino que nos dice, al contrario, tengo propósitos aún con ese sufrimiento, pero puedes estar tranquilo. Aún ese sufrimiento que pasa es sufrimiento por Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Podemos ver? Cuando un cristiano sufre, ¿está sufriendo quién? ¿El cuerpo de quién? De Cristo. Cuando la iglesia sufre, está sufriendo el cuerpo de Cristo. Cuando un líder sufre, está sufriendo el cuerpo de Cristo. Y es por eso que Él nos colma de favores y misericordias, pero Él también nos consuela. ¿Pero qué nos promete Él? ¿Que dónde será nuestro consuelo final y completo, ya sin dolor y sin sufrimiento? Cuando lleguemos allá. Hacia donde Él vino para llevarnos. Él vino para comprarnos a precio de sangre. Y nos dice, en este mundo tendrán aflicciones, pero yo vencí, yo he vencido. Y yo les prometo, los voy a llevar a la casa de mi Padre. Allá sí ya no va a haber problemas y dificultades. Mira, mi hermano, mi hermana, cuando lleguemos allá, y si llegamos allá y allá hay problemas y dificultades, allá hay dolor y sufrimiento, ahí sí dejemos de creer en Dios cuando lleguemos allá. Ahí sí reclamémosle a Dios. Pero Dios no nos dice en ningún lugar en su palabra que aquí no habrá dolor y sufrimiento. Pero sí nos dice, pero tus dolores y sufrimientos son los mismos dolores y sufrimientos de mi propio Hijo Jesucristo. Y esto nos debe traer consuelo. Es por esto que en Filipenses 3, versículos 10 y 11 dice Pablo, este era el propósito de Pablo, este era el proyecto de vida de Pablo. Imagínate que estás en la universidad y te dicen, vamos a escribir el proyecto de vida. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Lo que Pablo está diciendo aquí en este pasaje, recordemos el contexto de este pasaje. Pablo está diciendo, miren, si yo quisiera, le podría decir a Dios que me lleve ya. Y ahí sí paro de sufrir. Ahí sí se acaba todo mi sufrimiento. Pero yo quiero seguir en la carne, aunque sé que hay dolor y sufrimiento. Recordemos que Filipenses es escrito en la cárcel. Esta carta es escrita en la cárcel. Y Pablo dice, porque sé que mientras esté en esta vida voy a sufrir, pero si eso es lo que Cristo quiere para mi vida y esto los va a ayudar a ustedes, quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Porque sé que si Pablo se muere, realmente están matando una parte del cuerpo de Cristo. Es participar de la muerte de Cristo para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Es curioso, Pablo hasta decía esto, miren, una de las razones por las cuales yo quisiera morirme es para experimentar la resurrección. Es decir, hasta en la muerte tengo propósito. No era un suicida.
Era una persona que creía que después de la muerte había vida, que después de la tumba había resurrección. Y si lo que Dios quiere es que me muera, pues gloria a Dios, porque estoy participando de los sufrimientos no míos, de Cristo, y aún en esa muerte voy a poder participar de la resurrección de Cristo. Voy a experimentar lo que Cristo experimentó allá en la tumba, pero también voy a experimentar lo que Él experimentó cuando le fue levantado de los muertos. Mis hermanos, ¿no es consoladores? Y vemos entonces que si hay propósito en el sufrimiento. ¿Cuántos tienen este proyecto de vida? Mis hermanos, yo creo que esto es lo que más deberíamos enseñarles a nuestros hijos. No queriendo decir que no haya cosas en esta vida que sean necesarias, pero muchas veces nos han enseñado tan mal, empezando por nuestros padres, que nos enseñan como que todo en esta tierra es color de rosas. No es verdad. Más bien, como dijo un cantante popular, o aprendes a querer la espina o no aceptes rosas. Mis hermanos, con las rosas también vienen las espinas. No como una canción que hasta es cristiana y no sé si sea muy cristiana, que dice que si el mundo en vez de rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará. Eso no es mentira. Eso no es verdad. Dios no ha prometido cambiar las espinas en rosas. Cuando lleguemos a la eternidad sí, pero aquí en esta tierra no. Por eso es que Pedro lo dice de esta manera, primera de Pedro capítulo 4 versículo 1. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él y estén listos para sufrir también. Es que mis hermanos, nuevamente, yo quiero hacerles esta pregunta honesta. Para los que hemos estado tantos años en una iglesia, para los que conmigo nacimos y crecimos en una iglesia, ¿estos eran los versículos que nos enseñaban? De hecho, yo leo estos versículos y yo digo, eso estaba en la Biblia. Como que estaban escondidos, ¿cierto? Pero ¿están o no están? Tanto que dice, pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. Esta traducción no me gusta tanto. El idioma original, Reina Valera, lo dice bien, porque el que ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Yo creo que más bien eso es lo que se está refiriendo allí. ¿Quién fue el que padeció en la carne? Cristo, y terminó con el pecado. Esta traducción es un poco extraña porque el pasaje es difícil, pero la primera parte es muy clara. Ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ya que Cristo terminó con el pecado en su cuerpo físico, más adelante lo vamos a ver, eso también nos lo enseña la palabra de Dios, tú y yo hoy no estamos entregando nuestra vida, ni estamos sufriendo para terminar con el pecado. Ya Cristo lo hizo, y lo hizo sufriendo en carne propia, en su cuerpo físico. Pero ¿qué dice? Ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, entonces ustedes prepárense, ¿qué? Adoptando la misma actitud que tuvo Él y estén listos para sufrir también. Pero es que donde yo le prediqué esto a la gente, no, mis hermanos, se me van todos, no queda nadie. Eso no es verdad. Se van a ir todos los que crucifican de nuevo a Cristo. Se van a ir todos aquellos que cambian a Cristo por un pedazo de tierra, unas cuantas monedas que cuando se mueren no se llevan. Pero los que realmente Dios ha salvado, aquellos que han recibido estas promesas maravillosas y que tienen como arras y garantía el Espíritu Santo, ellos saben que nada los puede separar del amor de Dios que es en Cristo, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez. Se irán los que vienen por el pan y pescado, pero los que Dios ha salvado, ellos permanecerán porque Él nos sostendrá hasta el final. Así que yo prefiero predicar esta verdad, porque los verdaderos cristianos encontrarán consolación en medio del sufrimiento y aún en los sufrimientos encontrarán propósito. Y al final, esto es lo que nos va a ayudar cuando lleguen las dificultades. Prometerles que todo va a estar bien no los va a ayudar en nada. Prometerles que todo va a estar bien es engañarlos en nombre de Dios y prometerles algo que es mentira, que no va a pasar, es llevar a muchos de ustedes a ser ateos el día de mañana. Pero saber que aún Dios permite el sufrimiento y que aun cuando sufrimos, Cristo está sufriendo con nosotros, creo que es lo que trae consuelo y creo que es lo que nos enseña, como nos está enseñando la palabra de Dios en este primer punto, que Dios tiene un propósito en los sufrimientos. En el mismo capítulo, Pedro dice, en el versículo 13, en cambio alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento. Está demasiado claro en la Biblia, ¿no? Estas pruebas, estos sufrimientos, están siendo partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelado a todo el mundo. La recompensa, la retribución.
secar las lágrimas por cada dolor que pasamos en esta vida, eso va a ocurrir, pero ¿cuándo? No mañana, cuando nos ganemos la lotería. No, no que esté diciendo que nos la vamos a ganar, no estoy diciendo, gracias a Dios no soy profeta. Ojalá ninguno de nosotros se gane la lotería. Ya nos ganamos el premio gordo. Y por pura gracia, porque yo no sé por qué Dios me escogió a mí. Pero Él nos ha prometido que aunque haya dolor y sufrimiento, Él tiene propósito y Él nos va a llevar a la eternidad. Espero que este primer punto haya quedado claro. Somos partícipes con Cristo de su sufrimiento cuando sufrimos en esta tierra. Por eso Dios lo permite. Si Él permitió que su Hijo sufriera, todos sus hijos van a sufrir. Pero así como su Hijo fue levantado de la tumba y ascendió a la gloria eterna, un día tú y yo veremos cómo es una realidad estar sentados con Cristo en los lugares celestiales por toda la eternidad. Aunque haya sufrimiento en esta tierra. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, demasiado claro, lo veremos en el versículo 6, y es ejemplo en el sufrimiento. Solo cuando uno entiende esta verdad es que va a poder ser verdadero ejemplo. Yo quiero aquí decirles, en ocasiones lo he mencionado, pero hoy voy a ser muy directo. Yo odio, les voy a ser sincero, odio los testimonios cristianos. Los odio profundamente. Ay, ¿cómo así que los testimonios cristianos? Sí, de esos testimonios cristianos que tú y yo estamos acostumbrados. Mira que vamos a decirle al hermano que pase aquí, hermano, empiece a contar los milagros que Dios ha hecho en su vida. ¿Por qué los odio? Porque yo crecí en ese contexto. Pasaban a los hermanos a contar las maravillas de Dios, muchas veces hasta mentira y engaño. Muchas veces milagros que a la final no eran verdad. Un pastor, que yo no sé con qué cara después miraba a mis padres, un pastor decretó sanidad sobre mi hermana cuando tenía cáncer. Después cuando se murió le echó la culpa a mis papás. Eso es lo que hace. Eso es un ejemplo. Pero aquí lo quiero decir, perdón por hablar de esto, pero ahí es donde vamos. Esto es lo que me da ejemplo. Cuando mi hermana murió, yo me volví ateo. ¿Dónde está Dios? Pero ver a mis padres continuar en la fe y seguir creyendo en Dios, eso para mí sí fue ejemplo. Ver a los hermanos que en sus problemas y dificultades, que a pesar de tantas situaciones difíciles, siguen creyendo en Dios, en Cristo, en su palabra, en su verdad. Eso es ejemplo de verdad. Esos son los hermanos que me alientan. No esos que salen a contar cómo pasaron una noche de ayuno, de oración y que Dios les hizo el milagro. Si lo hizo, gloria a Dios, está bien. Pero son más los hermanos que no han recibido su milagro. Y los que siguen confiando en Dios a pesar de eso son los verdaderos ejemplos. Versículo 6. Aun cuando estamos abrumados por dificultades. Pablo no contaba el testimonio de cómo Dios solucionó todos sus problemas. ¿De qué habla Pablo? A nosotros las dificultades nos abruman. Bienvenidos a la vida cristiana. Bienvenidos a la vida cristiana. Estamos abrumados por dificultades. ¿Y para qué es? Es para el consuelo y la salvación de ustedes. Ahora, aclarar esto. Aquí Pablo no está hablando de que Pablo está sufriendo para ganarse la salvación de los cristianos. Aquí la palabra salvación también se puede traducir como salud o seguridad. Es precisamente lo que Pablo está enseñando en la segunda carta a los Corintios. Recordemos el contexto que ya lo vimos. Estaban viniendo falsos apóstoles, superapóstoles, enseñando no tienes por qué sufrir, el cristiano no tiene por qué pasar necesidades, ¿dónde está tu fe? ¿Sabes cuál es el problema? Que no estás trayendo la ofrenda como es. ¿Sabes cuál es el problema? Que así de grande como es tu problema, así de grande debe ser tu ofrenda. ¿Sí? ¿Y qué dice Pablo? Yo vengo a decirles es que nosotros estamos abrumados por dificultades, pero es para el consuelo de ustedes, para la salud de ustedes, para la seguridad de ustedes. Esos falsos apóstoles les están desmintiendo, les quieren arrancar el dinero con ese tipo de artimañas. Problemas hay y siempre van a haber. Yo soy un apóstol, dice Pablo, y yo estoy abrumado por dificultades, pero les cuento esto, les digo esto para que ustedes sean consolados, para que ustedes sean fortalecidos, para que sean salvados de ese engaño. Es de esa salvación de la que está hablando aquí, no de la eternidad, porque esa fue ganada por Cristo. Pues cuando nosotros somos consolados, porque estamos abrumados por las dificultades, ciertamente los consolaremos a ustedes. Vamos a ser un ejemplo para ustedes. Pablo dice, yo quiero ser un ejemplo es de cómo he sufrido. Y si uno mira la vida del apóstol Pablo, Pablo se llenó los bolsillos de dinero con el evangelio. ¿A quién le quitó el dinero Pablo? Agradeció enormemente. Siempre que predico eso me gusta decirlo, gracias, mil gracias por esos aportes que sostienen este ministerio. Y gracias a Dios porque son totalmente voluntarios y del corazón.
Pero mis hermanos, en el momento en que empezamos a predicar para quitarle el dinero a las personas, mis hermanos, ya estamos perdidos. Y Pablo lo que dice es, entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Queremos ser ejemplos de sufrimiento. Queremos mostrarles que no nos hemos llenado los bolsillos de dinero, que pasamos escasez, que pasamos necesidad, como te ha pasado a ti. Queremos mostrarles que a veces tenemos espinas en la carne que Dios no nos quita. Queremos ser ejemplo, es de que en ocasiones tenemos el estómago lleno, en ocasiones tenemos el estómago vacío, tenemos mucho en ocasiones y lo agradecemos y lo disfrutamos, en ocasiones tenemos poco, pero todo lo podemos hacer por medio de Cristo que nos da las fuerzas, como lo veíamos en la enseñanza del miércoles. Y de ese ejemplo es de lo que nos habla la palabra de Dios. Así que esta es la pregunta, ¿cuándo vamos a empezar aquí a dar testimonios? Pero de testimonios de cómo Dios ha permitido en nuestras vidas el dolor y el sufrimiento. De eso sí no damos testimonio. Claro, ¿cómo vamos a pasar al hermano a que testifique? Mis hermanos, yo testifico para la honra y gloria del Señor que mi hija se murió de cáncer a los 8 años y medio, pero yo sigo confiando en Cristo porque sé que la voy a ver en la eternidad. Pues eso no va a vender nada en la radio. Nadie va a pactar por esa clase de testimonio. Pero no es el testimonio que conocemos. Y si yo a cada uno de ustedes los pusiera que testificaran en sus dolores y sufrimientos, ¿tendríamos más historias de esas que contar que milagros o no? Entonces, mis hermanos, si vamos a empezar a testificar así, entonces dentro de 8 días va a haber testimonios. ¿Sí? Pero no, mejor sigamos estudiando la palabra que nos consuela, que nos alienta y que nos dice que aún en el dolor y el sufrimiento hay propósito. Y mejor digamos, Señor, si este es el asunto, entonces permíteme ver ese ejemplo de verdaderos cristianos y que yo sea un verdadero ejemplo de cristiano. Que el dolor y el sufrimiento no me alejen de ti, sino que yo pueda confiar aún en esto. Hay propósito. Hebreos 12:1. Por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, y el miércoles lo veíamos, hombres que estuvieron dispuestos a entregar su vida, hombres que andaron vestidos de pieles de ovejas y de camellos que no tenían ropa, desposeídos, oprimidos, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia. Perseverar no es quedarte en la iglesia donde naciste. Eso no es perseverar. Porque si la iglesia en la que nací se torció y ya no predica el evangelio y lo que predica es el evangelio de la prosperidad, quedarme allá sería negar a Cristo y crucificarlo nuevamente. Perseverar es seguir confiando en aquel que me ha prometido no un reino de este mundo, sino un reino eterno. Eso es perseverar. Perseverar es que a pesar de los problemas y dificultades, sé que Dios lo permite con un propósito y sigo confiando en Él, porque sus promesas, porque su nuevo pacto no me promete un pedazo de tierra, es que todo lo que pise la planta de vuestros pies será de ustedes. Y se va uno por allá, es que está a pisar carros y... Ah, sí, claro, uno se va por allá a pisar una parcela. Señor, dame esta parcela. No, mis hermanos, eso era en el antiguo pacto, pero esas personas no fueron capaces de cumplir y al final recibieron fue la condenación. Lo que Dios nos ha prometido, estos pies todavía no lo pueden pisar, estos ojos todavía no lo pueden ver, está del otro lado. Y estos héroes de la fe caminaron como viendo al invisible. Estos héroes de la fe se negaron a ser llamados hijo de la hija de Faraón como Moisés porque sabía que vivía una patria celestial. Como Abraham, Isaac y Jacob fueron nómadas en este mundo porque esperaban una ciudad de cimientos eternos construida por Dios mismo. Por eso no les importó morir y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto ¿por dónde? Por delante. Y no lo traje, pero llega el versículo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, soportó el sufrimiento. Pero quiero saltar al versículo 3. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores, así no se cansarán ni se darán por vencidos. ¿Quién es el más grande ejemplo de fe? Cristo. Porque ¿quién es el que más sufrió en esta tierra? Cristo. ¿Pero dónde está Cristo? En la eternidad. ¿Hacia dónde nos lleva? Hacia la eternidad. Pensar en Él, en sus dolores, en sus padecimientos, en sus sufrimientos, es lo que los va a ayudar a no cansarse, a perseverar en la fe. Una vez más, perseverar en la fe no es quedarme en la iglesia en que nací. Es permanecer en Cristo a pesar de los problemas y dificultades. Es seguir confiando en Él y saber que sus promesas son eternas. Volvamos a Pedro, 1 de Pedro 2:21. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Ahora no vamos a sufrir para ser salvos.
sino que a pesar de ser salvos, o mejor, gracias a Dios que siendo salvos, pero aún así habrá sufrimiento. Pero Dios nos llamó a hacer lo bueno. Haz las cosas bien y todo te va a salir bien. Falsedad, mentira, engaño. Haz las cosas bien, porque a eso te llamó Dios. Hagamos las cosas correctas, porque eso es lo que agrada a Dios, no esperando a recibir la retribución en esta tierra. Aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Ay, es que yo hago las cosas bien y, mis hermanos, todo me sale mal. Bienvenidos a la vida cristiana. Quiera Dios que aquí no te mintamos. Quiera Dios que aquí te prediquemos la verdad. Y la verdad dice, hay sufrimiento, pero aún en esto hay propósito. Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Oh, es que somos hijos del rey, somos cristianos y sabes, debemos caminar como hijos del rey, vivir como hijos del rey. Pues el hijo del rey en esta tierra que tuvo, ni siquiera tuvo un lugar donde recostar su cabeza. ¿O no? Él es el más grande ejemplo de sufrimiento. Pero esto nos lleva a nuestro último punto y es confianza en el sufrimiento. Solo entendiendo esta verdad es que vamos a poder tener confianza en el sufrimiento, seguridad en el sufrimiento, fortaleza en el sufrimiento. Versículo 7, el último versículo que nos hace falta. Porque cuando entendemos esto, en lugar de ser desalentados por las dificultades, vamos a ser fortalecidos. Vamos a tener confianza en el evangelio verdadero. Ahora sí yo no tengo temor de predicar el evangelio. Porque lo que les digo, mis hermanos, para mí era tan difícil. Yo sentía que le mentía a las personas. Cuando, ya sabes, hacían esos famosos cultos donde, ay, sabes, esos servicios de iglesia. Vamos a invitar a los amigos, a los vecinos, porque va a venir el pastor tal, y él va a orar, y va a haber sanidad, y va a haber milagros. ¿Y a cuántos invitaba uno? Pues es que, mi hermano, ¿cuántos conoces tú que están pasando problemas y dificultades? ¿A cuántos invitaba uno a la iglesia? Y mis hermanos, y después cuando salían, y peor la situación, ¿con qué ganas quedaba uno para volver a invitar a alguien a la iglesia? Lo que pasa es que como después no le echábamos la culpa al pastor o al predicador invitado, al profeta o al apóstol de moda. No, eso fue que te faltó fe. Oh, es que eso debe ser que tienes por ahí pecado oculto. Sí, ya el problema no fue del predicador falso ese que vino a prometer sanidad y milagros en nombre de Dios. No, eso fue que ese día, lo que pasa es que no trajo una buena ofrenda. No, pues imagínese. Si usted no le es fiel a Dios en lo poco. ¿Y cómo manipulan, no? Con la palabra. Pero cuando uno entiende que el sufrimiento es real, hay confianza de que no hemos creído en un Dios falso. Es que Dios dejó de amarme porque estoy pasando dificultades, ¿no? Él me sigue amando. Confío en Él, descanso en Él. Versículo 7, precisamente dice, tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos. De hecho, es lo más interesante. Lo que Pablo dice es, ¿saben qué me da seguridad? ¿Saben por qué creo que ustedes son verdaderos cristianos? Porque ustedes también están pasando por dificultades y siguen confiando. Eso es lo que a mí me demuestra que son cristianos. A mí no me demuestra que una persona es cristiana porque me muestra la última adquisición que tuvo. Mira cómo Dios me está prosperando. Mira cómo Dios me está bendiciendo. Oh, mira, es que lo que hace que yo conocí a Cristo Jesús, mira, me dio un hogar, me dio una esposa, me dio unos hijos, mira, me dio este empleo. De hecho, soy el dueño de la empresa. Mira ya todo lo que tengo. Pablo dice, eso a mí no me mueve. Para mí un cristiano verdadero, vamos a esperar cuando todo eso se venga abajo, a ver si sigue confiando. Tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos, cuando ustedes pasan por las mismas dificultades que nosotros hemos pasado, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Ver a esas personas pasando dificultades, no que quiera que los cristianos pasen dificultades, no. Ni eso lo dice Pablo, ni mucho menos lo estoy diciendo yo en esta mañana. Yo no quisiera que ustedes pasaran por dificultades, pero yo no les puedo prometer lo contrario. Es más, sé que las han pasado, sé que las pueden estar pasando y si Dios nos presta vida las pasaremos. Pero lo que me da confianza es que ustedes al participar de nuestros sufrimientos, al vivir las mismas circunstancias que nosotros hemos sufrido, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Veo cómo Dios los consuela, los fortalece. Y a pesar de esos problemas, ustedes siguen adelante, ustedes siguen confiando. Ustedes siguen diciendo, pues el Señor da, el Señor quita, sea el nombre del Señor bendito. Desnudo vinimos a este mundo, desnudos nos vamos, así que en Él seguimos confiando. Pablo dice, eso es lo que me da confianza.
Como dijo alguien, ay, es que tal persona profesó fe en Cristo, llegó a la iglesia. Esperemos, esperemos. El tiempo demostrará, se verá el fruto. Pero ves esa persona, llega con mucho entusiasmo, problemas y dificultades. Chao. No, mejor me voy para la iglesia porque allá sí me prometen señales y milagros. Aunque no estoy diciendo que sea este lugar. Pero Cristo no promete ese tipo de cosas. Él promete eternidad. Volvamos a Primera de Pedro. Es que Pedro también nos habla mucho de eso. Primera de Pedro 1:7. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. ¿Quieres saber si una persona es cristiana verdadera? Espera a que le lleguen los problemas. Es lo que dice la palabra. Cree en el Señor Jesucristo y todo te va a salir bien. Cree en el Señor Jesucristo. Y Él te va a consolar, te va a ayudar, te va a sostener hasta el final, aún en medio de la dificultad. ¿Y cómo sé si esa persona tuvo una fe verdaderamente auténtica? Vamos a hacer la oración de fe. ¿Alguien en esta mañana no ha recibido al Señor Jesucristo? Levante la mano y repita la siguiente oración conmigo, mis hermanos. Podríamos repetir esa oración 1000 veces. Te predico mejor a Cristo, el que murió en una cruz para salvarnos. Cree en Él, porque Él te da salvación y vida eterna. Te lleva al cielo sin pagar nada. Pero si mi fe es auténtica, cuando lleguen los problemas y dificultades, cuando lleguen las pruebas, eso es lo que va a demostrar qué clase de fe es la que tengo. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Si es fe verdadera, vale más que el oro y pasa la prueba de fuego. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra mañana. Mi hermano, después de esa prueba, te lo aseguro, viene el baloto. Después de esa dificultad, de esa enfermedad, te lo aseguro, como un roble. No, el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Allá. Hebreos 12:7. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. Al soportar esas pruebas y dificultades, aun si he fallado, he cometido un error, Dios me promete que me va a disciplinar, me va a corregir. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Aclaro. Perdónenme, no traigamos este versículo al siglo XXI. Si lo traemos del siglo XXI, yo digo, sí, claro, yo he escuchado de muchos hijos que ni los han tocado con un dedo. No, esto está hablando del siglo I, donde sí había padres que corregían y disciplinaban, que enseñaban bien a sus hijos, que sabían que la disciplina es necesaria. Eso es de ese contexto, sí, así que en ese contexto sí podríamos decir, claro, todos los hijos, es que es más, yo lo diría, para los que son de la generación mía, fuimos disciplinados, ¿cierto? Todos fuimos disciplinados, corregidos, gracias a Dios por esa disciplina. ¿Sí? Así que esto es lo que dice la palabra de Dios. Que dice, al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. Hermano, Dios te está tratando es como a hijo. ¿Sí? En medio de la corrección, de la dificultad, de la disciplina. Romanos 12:12. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Ahí está. O sea, tenemos ya la esperanza segura. ¿Sí? Pero mientras llegamos allá, a la eternidad, que es de lo que está hablando la palabra de Dios, tengan paciencia en qué? En las dificultades y sigan orando. Sigue orando. Sigue descansando en el Señor. Sigue confiando. Hechos 14:22. Y con este versículo quiero concluir. El apóstol Pablo está predicando. Lo acaban de apedrear. Y él siguió su viaje misionero porque los que lo apedrearon pensaron que lo habían matado, pero finalmente Dios lo levantó y él siguió predicando. Pero ¿saben qué hizo Pablo? Se devolvió. Allá donde lo apedrearon, a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. ¿Por qué se devolvió? Hechos 14:22. Donde fortalecieron a los creyentes. Los animaron a continuar en la fe. Y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Pablo dijo, no, yo no voy a seguir. Voy a volver allá donde me pedrearon para decirle a los cristianos, mis hermanos, esto es lo que pasa en la vida cristiana. A veces van a llover piedras, van a llover problemas, dificultades. Pero si a Pablo le pasó, si a los discípulos les pasó, escucha a un verdadero cristiano. Te lo aseguro, al final te va a contar más de sus dificultades
que de sus triunfos y victorias. Escucha a un verdadero cristiano que lleve muchos años en la fe verdadera. Él no te va a impresionar con las señales y milagros. Y es que yo oré y sané, ¿sí? Sabes, los verdaderos cristianos van a animar a otros en la fe como lo hizo Pablo. Más bien van a decir, mi hermano, mira, vengo a contarte de mis problemas y dificultades. Pablo se devolvió. Cristianos, esta es la vida cristiana. Nos pueden llover piedras. Nos pueden quitar la vida. Va a haber problemas y dificultades, pero los animamos a continuar en la fe verdadera. Y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas dificultades. Ahora, no significa eso que por los problemas y dificultades nos ganamos un lugar en el cielo, sino que mientras llegamos al cielo, a ese lugar que ya ha sido preparado y seguro, es seguro por Cristo, va a haber privaciones, va a haber muchas dificultades. Nos vamos a morir. Que si explota el nevado del Ruiz, que nos cae una piedra encima, pues en la eternidad no va a haber nevado del Ruiz. Mis hermanos, no sabemos qué vaya a pasar. Nuestra vida está en las manos de Dios. ¿Sí o no? Ahora se está alertando mucho que el nevado y que va a explotar. Mis hermanos, yo no lo sé. Eso no es lo que importa. Lo que importa es que aún en el sufrimiento hay propósito. Y Dios nos dice esto. Cristo sufrió hasta la muerte por nosotros. Hoy nosotros no tenemos que entregar la vida para llegar al cielo. Pero mientras llegamos al cielo, habrá problemas y dificultades. Pero pregunto, ¿esto te consuela? Saber que si aún estamos sufriendo en este día, pues Cristo está sufriendo con nosotros. Y Dios nos va a consolar y nos va a fortalecer. Que si hoy estamos siendo afligidos por un problema y una dificultad, el día de mañana Dios nos va a usar como ejemplos de una fe verdadera y una fe sólida y una fe fuerte. Y vamos a poder consolar a otros hermanos porque va a ser la única manera. Pero que esto, en lugar de desanimarnos, nos debería traer más confianza, más seguridad de que estamos en Cristo, en su palabra, en su fe verdadera. Así que aún el sufrimiento tiene propósito. La manera en que quiero que terminemos es obviamente orando a Dios y diciéndole, Señor, gracias por sostenernos hasta el día de hoy. Y Señor, mientras estemos en esta vida sabemos que habrá sufrimiento, pero por favor, ayúdanos, sosténnos, porque solo tú puedes hacer que esta fe, aún en problemas y dificultades, crezca más. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias por hablar en esta hora a nuestras vidas y enseñarnos que tú eres el único Dios verdadero, todopoderoso, Padre bueno, Padre de misericordias, Dios de toda consolación. Que tú creaste este mundo y aún permitiste los problemas y dificultades, pero tienes propósito en esto. Que por eso tú no dejas de ser bueno, que por eso no dejas de ser todopoderoso ni dejas de ser Dios, sino al contrario. Tú, el Dios todopoderoso, benevolente como ningún otro, aún a través del dolor y el sufrimiento, traes propósito a nuestras vidas. Hubo un hombre que fue vendido por sus propios hermanos. Hubo un hombre que fue esclavizado y llevado a Egipto. Y sin embargo, al final, él mismo dijo, no, Dios tenía propósitos con esto. Dios me trajo hasta aquí porque esto traería salvación. Pero eso solo es una leve sombra de lo que un día tu hijo vino a hacer a esta tierra. Vino a sufrir el dolor más grande para traer la salvación más grande. Ya no para prometernos que no habrá dolor y sufrimiento, que no habrá hambrunas, que no habrá dificultades, sino para decirnos, yo vencí. Confíen en mí. Yo los voy a llevar a la casa de mi Padre. Padre, que esta sea nuestra confianza y nuestra seguridad. Que esta sea la fe que tengamos para compartir con otros. Que este sea el verdadero testimonio y ejemplo que demos a otros. Pero obviamente te pedimos que nos fortalezcas, que nos des la fuerza para entender esto, que nos consueles en todos nuestros problemas y dificultades, sabiendo que aun cuando sufrimos, esto no te es indiferente, que somos el cuerpo de tu amado Hijo Jesucristo y que Él es la cabeza y que a Él también le duele, que a ti como Padre te duele, pero que nos consuelas. Por favor, consuélanos, fortalécenos en nuestras dificultades, fortalece nuestra fe, que esto no nos separe de tu amor, sino al contrario, que esto nos traiga más confianza y seguridad y que de esta manera podamos predicar el verdadero evangelio con fidelidad y que tú seas sosteniéndonos en la fe verdadera, que tú seas ayudándonos a perseverar, a permanecer hasta el final, mientras lleguemos allí al lugar, a tu casa, para ver ya donde no hay dificultades, no hay problema, no hay enfermedad, no hay muerte, pero que mientras llegamos allá seamos fortalecidos, consolados
que veamos propósito en tu palabra, en tu verdad, en tu gracia, aún en el sufrimiento. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.